Mira, los problemas de una organización para el Departamento de Comunicaciones pueden venir de dos vías. Uno puede ser que efectivamente la directiva de la organización le pida al Departamento de Comunicaciones que asuma una tarea concreta, que en nuestro caso sería un problema. Por ejemplo, una campaña de promoción, una respuesta a una eventualidad, a un factor del entorno que está haciendo ruido en la organización, eso podría ser un caso. Pero también el Departamento de Comunicaciones tiene que estar abierto a poder diagnosticar y a ver qué hay en el ambiente de la organización, tanto su público interno como externo, que requiere su atención. Una vez que el problema se hace evidente, habría que plantearse, bueno, la mejor manera de abordarlo. Y quizás allí lo importante para que un problema sea evidente es la intuición del investigador, en este caso del comunicador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad es la que se nos presenta de un determinado modo que nos hace ver que tenemos que intervenir en ella. O sea, vemos que hay algo que no funciona del todo bien. Eso es responder a una necesidad. Pero también puede ser que veamos que hay una oportunidad allí que conviene que tengamos una intervención. Eso sería responder a una oportunidad. En general, los problemas de una organización se plantean o por la vía de la necesidad o por la vía de la oportunidad. Entonces, dependiendo de por dónde se plantee el problema, pues la estrategia será distinta en un caso u en otro, ¿no? Luego que uno ha definido un problema, es decir, una pregunta, algo que nos llama de la realidad organizacional que requiere nuestra intervención, tenemos que formularnos unos objetivos de acción. El objetivo es, en términos muy claros, la meta al que yo quiero alcanzar para resolver ese problema. Eso sería lo que nosotros llamamos en investigación el objetivo general. Yo quiero alcanzar ante este problema tal solución. Y normalmente lo planteamos con un verbo al principio, un verbo en infinitivo que indique la acción que yo debo resolver. Por ejemplo, mi meta es favorecer el uso de determinado instrumento. Mi meta es establecer las prioridades de acción para los próximos 5 años. O mi meta es desarrollar un plan de comunicaciones estratégicas. ¿Entiendes? Depende de lo que sea el problema. Un problema determinado tendrá una correlación con un objetivo general que es el mismo problema pero planteado con un verbo al principio, que es lo que yo quiero resolver, ¿no? Mi acción que voy a hacer. Luego que yo tengo planteado ese objetivo, debo plantearme como unas metas intermedias. Esas metas intermedias es lo que se entiende como objetivos específicos, que vienen a ser como la descomposición de ese objetivo en unos mini objetivos, en todas las aristas que tiene el tema, y yo tengo que ir atacando poco a poco para poder alcanzar ese objetivo general que me he puesto, ¿no? El caso de una de mis alumnas de trabajo especial de grado de la especialización en comunicación organizacional de aquí de la Monteagua. Ella tiene el problema, y lo he identificado claramente porque trabaja en el departamento de comunicaciones, que aunque la empresa tiene un manual de identidad gráfica, ese manual no se usa. Y las personas que tienen que hacer documentos, hacer pendones, hacer franelas, hacer gorras, material POP, siguen usando el logo que se venía usando antes del cambio de diseño, y que ese cambio se recoge en el manual de identidad gráfica. Entonces ella quería hacer una intervención en la organización para resolver este problema. Ella en un principio se planteó hacer un curso de inducción para que las personas aprendieran a usar el manual de identidad gráfica. Pero en las conversaciones previas que siempre ocurren, porque ayuda mucho a la hora de tener que definir un problema, hablar con otras personas que puedan ver el caso desde el punto de vista externo, ¿no? Como que sin la contaminación de estar dentro de la organización y estar allí y no saber realmente que puede haber otras dimensiones, ¿no? Entonces ella, cuando me planteó ese caso, yo lo que le sugerí, la primera pregunta que se me ocurrió es, bueno, ¿y por qué tú dices que el problema es de que no lo saben usar? Porque un curso de inducción lo que implica es que las personas no saben usar el manual de identidad gráfica. Entonces ella se quedó pensando y me dice, bueno, es verdad, yo no sé si es que las personas no saben usarlo. Entonces ella se planteó como objetivo mejorar el uso del manual de identidad gráfica de su empresa. Ese es su objetivo general. Pero para llegar a ese objetivo, como les decía yo, que es la gran meta, hay que plantearse unas metas intermedias. Dentro de esas metas intermedias, que son objetivos específicos, está, por ejemplo, primero, diagnosticar por qué las personas de esa empresa no usan el manual de identidad gráfica. Parece una pregunta sencilla y tonta, pero es la clave de su estrategia. Porque si el problema es que la gente no lo conoce, entonces lo que tiene que hacer es una campaña informativa de a conocer ese manual.
Si el problema es que la gente piensa que es complicado, entonces sí puede tener sentido hacer un curso de inducción donde se explique cómo se puede utilizar el manual, cómo no se debe utilizar el manual, etc. Los objetivos son muy importantes a la hora de establecer un plan dentro de una organización, porque los objetivos nos ayudan a no desviarnos de nuestros fines. Es decir, es establecer unas metas concretas, saber hacia dónde vamos y no irnos en el camino. Porque como sabemos, la realidad es compleja, la realidad incluye muchas facetas y muchas dimensiones. Si yo no tengo claridad en los objetivos, lo más probable es que termine resolviendo otro tipo de problemas, pero no el que yo me planteé. Por eso conviene tener muy claro cuáles son mis objetivos para entender que en un determinado tiempo, con un determinado presupuesto, con unos determinados recursos, yo debo atender a ese problema. Un proyecto de comunicaciones, un departamento de comunicaciones puede fallar. Tenemos que estar claros en que eso ocurre, somos humanos, podemos equivocarnos, pero normalmente estos proyectos fallan por dos situaciones. Una es porque realmente no identificamos el problema y estamos creyendo que el problema es otro. Eso puede ocurrir, bueno, porque tenemos una percepción distorsionada de las cosas, porque nos empecinamos a veces en ideas y creemos que las cosas son como queremos que sean y no son como realmente son. Y luego también puede fallar porque establezcamos malos objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, les decía anteriormente que un objetivo puede estar mal formulado porque pongamos la acción en una persona distinta al departamento de comunicaciones. Eso puede ser un modo de que falle. Pero también puede fallar porque efectivamente no buscamos indicadores para ver el buen funcionamiento o la aproximación correcta a estos objetivos. Entonces, el tener mal planteado el problema o malos objetivos son seguramente razones para un fracaso del proyecto de comunicaciones. A veces nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y cuando vamos más atrás nos damos cuenta que lo que pasó fue que estábamos viendo el problema desde una dimensión que no era la correcta o que efectivamente los objetivos que nos planteamos no respondían a la solución de ese problema. Aconsejo que el asesor de comunicaciones vaya a la empresa, observe las dinámicas de las rutinas de trabajo, se dé cuenta de cuál es el clima que allí se respira para que pueda perfectamente tener una idea más clara de qué es lo que ocurre y pueda intervenir. Porque a veces solamente los documentos nos dan una visión importante de lo que ocurre en la empresa, pero no nos dicen toda la visión de lo que ocurre. Entonces la observación directa, participante, que la gente sepa que se está observando en el buen sentido, ¿no? en ver qué es lo que está ocurriendo allí, puede ser una buena herramienta para lograr ubicar cuál es el problema de la organización.